Bienvenido a nuestra completa y detallada biografía en video de una de las figuras más importantes de la historia de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Durante los próximos 8 a 10 minutos, les presentaremos la fascinante historia de un hombre venerado por sus contribuciones a la abolición de la esclavitud y la restauración de la Unión. Profundizaremos en su vida personal, su deslumbrante carrera política y algunos hechos intrigantes menos conocidos. Así que siéntate y sumérgete en la vida y la época del hombre conocido como Honest Abe. Nacido el 12 de febrero de 1809 en una cabaña de madera de una habitación en el condado de Hardin, Kentucky, la infancia de Lincoln fue de dificultades perseverantes y comienzos humildes. Su deseo de conocimiento se hizo evidente desde muy joven, incluso a veces aprendiendo a la luz parpadeante de la chimenea por la noche. Su incesante búsqueda de educación a través del autoaprendizaje se convertiría en una de sus características definitorias. A pesar de los numerosos obstáculos, la pérdida de su madre a una tierna edad y una existencia a menudo austera, Lincoln no se inmutó. Superando sus humildes comienzos, lograría hazañas increíbles que dejarían una huella indeleble en la historia de Estados Unidos, un testimonio de su ilustre viaje desde un joven fronterizo autodidacta hasta el 16º presidente de una nación en rápido desarrollo. Incursionó por primera vez en política a principios de la década de 1830, representando al partido Whig en la legislatura del estado de Illinois. Usó esto como plataforma de lanzamiento para una floreciente carrera jurídica, una carrera en la que Honest Abe fue inmensamente respetado y admirado por sus principios, honestidad y perspicacia jurídica. Su postura inamovible sobre cuestiones importantes se convirtió en un sello distintivo de su identidad política. A pesar de los desafíos y adversarios, fue un principio del que nunca vaciló. Una filosofía férrea que llegaría a definir su presidencia, particularmente con el intenso y turbulento viaje del país que heredó. En ese momento, Estados Unidos estaba dividido, retorciéndose en una amarga y devastadora guerra civil. Como presidente, Lincoln se enfrentó a la enorme tarea de presidir un país dividido, de encontrar una manera de reconciliar los estados del norte y del sur, y de dirigir una nación hacia la paz y la unidad. A pesar de estos sombríos desafíos, a Lincoln se le atribuyó el mérito de navegar magistralmente por el turbulento mar de la política devastada por la guerra. Emitió la Proclamación de Emancipación, alterando efectivamente la institución de la esclavitud y reafirmando la autoridad moral de la Unión. Su discurso de Gettysburg, un conmovedor llamado a la unidad nacional, es uno de los discursos más importantes de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, trágicamente, en medio de la lucha de la nación, Lincoln encontró su final prematuro. Fue asesinado el 14 de abril de 1865 en el Teatro Ford de Washington, D.C., justo cuando la guerra civil llegaba a su fin. Su trágico final, sin embargo, no pudo eclipsar los monumentales resultados de su liderazgo, dejando atrás su legado indeleble. Lincoln será recordado para siempre como el presidente que preservó la Unión, abolió la esclavitud y fortaleció al gobierno federal. Su imponente figura y sus duraderas palabras de sabiduría perduran hasta el día de hoy y continúan inspirando a generaciones. A menudo descrito como el hombre que encarnó el sueño americano por excelencia, la vida de Lincoln sirve como testimonio de la capacidad humana de surgir de comienzos humildes y dejar un impacto indeleble en el mundo. Además de sus logros políticos, la vida personal de Lincoln también nos cautiva con sus anécdotas. Por ejemplo, ¿sabías que Lincoln fue un luchador formidable en su juventud? Su poder y destreza en el ring, sin embargo, existían sin un gramo de malicia. En cambio, fueron canalizados a través de un espíritu moral y un sentido de justicia que le valió el apodo de Honest Abe. A pesar de asumir un enorme peso de las crisis económicas y sociales de la nación, se sabía que Lincoln se entregaba a momentos de ligereza, a menudo contando historias y chistes. Su sentido del humor y su capacidad para encantar, a veces, sirvieron como mecanismos de afrontamiento en medio de las tremendamente agotadoras responsabilidades de su mandato presidencial. Otro aspecto menos conocido de la vida de Lincoln
es su relación duradera con su esposa, Mary Todd. Una mujer con sus propias opiniones fuertes y personalidad distinta. Su matrimonio era una sociedad de iguales, que exhibía un vínculo íntimo y un profundo respeto mutuo. A lo largo de su vida, Lincoln fue un lector voraz. Su conocimiento abarcó desde la literatura de Shakespeare hasta los escritos políticos de Adam Smith. Llevó esta afición por la literatura y los libros a la Casa Blanca, manteniendo una extensa biblioteca personal que contaba por miles. A finales de la década de 1850, participó en una serie de debates públicos con su rival político, Stephen Douglas. Conocidos como los debates Lincoln-Douglas, encendieron la discusión nacional sobre la expansión de la esclavitud, alimentando la eventual candidatura presidencial de Lincoln y su firme postura sobre el tema. Interesante es el hecho de que Lincoln era conocido por ser un prolífico escritor de cartas. En una era mucho anterior a Twitter y el correo electrónico, mantuvo una red de correspondencia constante. Estas cartas nos brindan información sobre sus pensamientos, valores y los desafíos que enfrentó personal y políticamente. Otro dato intrigante es el enfoque creativo de Lincoln hacia el reclutamiento durante la Guerra Civil. Sin estar seguro de los requisitos previos del liderazgo, una vez decidió poner a prueba las piernas de los hombres, permitiendo a sus soldados alejarse individualmente de una línea de tiza. Se confiaba en que los que se quedaron liderarían. Esta anécdota refleja el estilo de liderazgo innovador y poco ortodoxo de Lincoln. ¿Cómo queremos entrar en las páginas de la historia y presenciar de primera mano la vida y la época de esta figura legendaria? El espíritu indomable, la reverencia por la justicia y el legado duradero de Abraham Lincoln continúan inspirando. Al reflexionar sobre su tremendo viaje, recordamos las célebres palabras de su discurso de Gettysburg, que esta nación, bajo Dios, tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, no perecerá de la tierra. Si bien la presencia física de Lincoln puede haber desaparecido durante más de un siglo, su espíritu continúa resonando a través de generaciones, encarnando la resiliencia y determinación que define el espíritu estadounidense. Así que aquí está el hombre que salió de las profundidades del anonimato de las cabañas de madera para convertirse en la encarnación de la conciencia de la nación, Abraham Lincoln. Su vida fue su mensaje. La vida de Abraham Lincoln es un viaje de pruebas y triunfos, de perseverancia y principios. Desde comienzos desafiantes hasta un legado duradero de unir una nación y abolir la esclavitud. Su historia sirve como testimonio del poder del espíritu humano, junto con una determinación y un pensamiento inquebrantables del bien común. Su vida y liderazgo continúan inspirando a líderes y ciudadanos por igual, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Hoy, más de 150 años después, tal como estamos en los tiempos presentes y miramos hacia el pasado, vemos la importancia de reflexionar sobre figuras como Lincoln, cuya vida y obra resuenan profundamente en nuestra conciencia colectiva. Su viaje de la oscuridad a la fama, desde la ignorancia y el deseo hasta el conocimiento y la abundancia, en Waifs and Strays of Northern Life, quizás más que en cualquier otra revista para niños, capturó la admiración y el afecto de los lectores jóvenes de una manera nueva y única. Su increíble ascenso desde sus humildes comienzos hasta el cargo más alto del país demuestra la profundidad del sueño americano. En verdad, la vida de Lincoln fue una historia monumental de triunfo y tragedia, de promesa y del inmenso potencial del espíritu humano para trascender las fronteras ordinarias y llevar a la humanidad a mayores alturas. Al aprobar este relato biográfico, les dejamos con las líneas inmortales del poeta Walt Whitman, expresando la esencia de Abraham Lincoln. Él fue un crecimiento poderoso y decidido, que superó toda su vida anterior y la reformó, corriendo de regreso a ello, y debe ser su explicación, incluso su ideología. Todas sus características, su propio físico, son las de un árbol resistente y de fuerte crecimiento. Abraham Lincoln, un incondicional, alto en estatura física y monumental en legado. El hombre que surgió del desierto brumoso de la frontera de los Estados Unidos para ascender al cargo más alto. Una posición de responsabilidad monumental,
llevando el mundo sobre sus hombros y, sin embargo, manteniendo viva la moral, amplificando el llamado a un vínculo humano universal y cuidándose unos a otros. El liderazgo de Lincoln no solo es inspirador, sino también representativo de los más altos atributos de la humanidad. A medida que llegamos a su fin, nos gustaría recordarles el impacto que Abraham Lincoln sigue teniendo en nuestra sociedad. Su vida sirve como faro de esperanza para quienes enfrentan pruebas y tribulaciones, y como luz guía para quienes desean liderar dando ejemplo. Su liderazgo basado en principios, su compromiso inquebrantable con la nación que amaba y su creencia duradera en el poder del pueblo son lecciones que resuenan a lo largo del tiempo. Finalmente, os dejamos con las perdurables palabras del propio Abraham Lincoln, de una época de inmensa crisis y división nacional. Con malicia hacia nadie, con caridad para todos, con firmeza en lo correcto como Dios nos da para ver lo correcto, esforcémonos por terminar el trabajo en el que estamos, para vendar las heridas de la nación. A pesar de la adversidad y los desafíos de su formidable tarea, Lincoln exhibió una extraordinaria resiliencia y una búsqueda incesante de justicia. Su vida sigue siendo, más de siglo y medio después de su fin, fuente de inspiración. Nos alienta a luchar por la tolerancia, la comprensión y la curación, mientras continuamos trabajando por un mundo, del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, donde la igualdad y la libertad reinen supremas. Estados Unidos ha visto muchos líderes desde Lincoln, pero ninguno es más idolatrado ni celebrado que él. Su vida, con todas sus pruebas, angustias y triunfos, sigue siendo una inspiración para millones de personas en todo el mundo. Su viaje desde esa cabaña de madera de una habitación en Kentucky hasta la Casa Blanca seguirá siendo para siempre un faro de esperanza y un testimonio de los ideales democráticos sobre los que se fundó la nación. No solo un hombre que hizo historia, Abraham Lincoln es un hombre que cambió la historia. Su extraordinaria vida se caracterizó no solo por las monumentales transformaciones políticas y sociales que provocó, sino también por los principios profundamente humanos y compasivos que guiaron sus acciones. La encarnación de estos principios en su liderazgo, al demostrar autosacrificio, determinación y optimismo frente a graves pruebas, Abraham Lincoln fue verdaderamente un faro de esperanza e inspiración. Esto nos lleva al final de nuestro viaje por la vida de Abraham Lincoln. Esperamos que se haya sentido tan inspirado por su vida y su liderazgo como nosotros. Al cerrar este capítulo, recordamos a Abraham Lincoln por las palabras que generaciones han recitado e intentado encarnar. Con la unión y la libertad, uno e inseparable, ahora y siempre. Incluso después de todos estos años, la poderosa y conmovedora historia de Abraham Lincoln continúa resonando en todos nosotros. Ya sean sus humildes comienzos, su incesante búsqueda del conocimiento, su coraje indomable frente a la adversidad, o su compromiso inquebrantable con la justicia y la igualdad, todos podemos encontrar inspiración en la vida de este hombre extraordinario. Hoy, tomemos un momento para recordar y honrar el legado perdurable de Abraham Lincoln, el hombre, la leyenda, el gran emancipador y el salvador de la Unión. Concluimos este fascinante viaje a través de la historia, con una reflexión sobre el increíble impacto de Abraham Lincoln en el mundo, un mundo que él inspiró para luchar por la unidad, la libertad y la igualdad. Nuestro tributo al hombre inmortalizado en los anales de la historia, recordado y venerado para siempre, es un testimonio del notable viaje de un hombre extraordinario que encarna el espíritu estadounidense, por excelencia de resiliencia, liderazgo y, sobre todo, esperanza. Hoy, mientras atravesamos un mundo lleno de su propio conjunto de desafíos y victorias, el espíritu de Lincoln, compasivo, justo y resiliente, continúa guiándonos. Al final, dijo Abraham Lincoln, no son los años de tu vida los que cuentan, es la vida en tus años. Que hagamos una pausa y consideremos las palabras de este gran hombre, y nos esforcemos por emular el ejemplo que dio tanto en la brevedad como en la plenitud de nuestras vidas, en el trabajo continuo de forjar un nuevo nacimiento de la libertad para nuestra nación y el mundo. La vida y el legado de Abe Lincoln continúan inspirando a personas de todo el mundo, como símbolo de tenacidad, honestidad
y el impulso persistente para lograr cambios positivos. Un homenaje a su impacto monumental. Sus palabras siguen resonando y sirven como faros constantes para quienes luchan por un mundo más justo y compasivo. A medida que avanzas, que la vida de Lincoln inculque ese mismo sentido de determinación, por aprovechar cada oportunidad, aprender de cada experiencia y dedicarnos al servicio de los demás. Que mantengamos brillante el faro de los principios de Lincoln, y a la manera de el gran emancipador, esforcémonos todos por hacer del mundo un lugar mejor, utilizando la justicia, la empatía y la unidad como nuestros principios rectores. La vida de Abraham Lincoln no era solo suya, sino que pertenecía al mundo y a las generaciones venideras. Su legado persiste en los corazones de cada individuo que predica y vive, según los principios de unidad, hermandad del hombre y justicia para todos. El tremendo viaje de Lincoln desde su cabaña de madera hasta el asiento más alto del país, activa y energiza el espíritu de cada individuo que se atreve a soñar y se esfuerza por lograrlo. Compasión, empatía, justicia e igualdad. Estos eran los valores que apreciaba hasta la médula. Apreciando y predicando estos valores, Abraham Lincoln se aseguró un lugar no solo en las páginas de la historia, sino también en los corazones de aquellos a quienes vivió y gobernó, el faro de luz cuya brillante chispa continúa iluminando los rincones más oscuros de nuestra sociedad, incluso siglos después de su origen.